Ok, esta mañana voy a compartirles un mensaje. Mi hermano Fausto sí se acordó que ese es un mensaje, o es la base de un mensaje que prediqué hace aproximadamente 6-7 años en el Ministerio de Varones. Y tiene como título, Si tuvieras fe. ¿Se han escuchado la alabanza, no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, me encanta esa alabanza. Entonces, va a ser basado en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Entonces, si me acompañan, vamos a leer nada más el versículo 1. Versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos. Amén. La palabra de Dios dice así, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amado Padre, le damos gracias esta mañana que estamos reunidos aquí, Señor, una vez más como su cuerpo, para ser, Señor, ministrados por su santa palabra. Le pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que, Señor, su Espíritu Santo trabaje poderosamente esta mañana en nuestros corazones para poder recibir el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros. Señor, gracias, y todo esto en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Fe. ¿Qué es la fe? Hice un pequeño survey esta mañana a unos hermanos que estábamos aquí temprano y les pregunté, ¿qué es la fe? Y recibí como 2 o 3 diferentes definiciones de qué era la fe. Entonces, esta mañana lo que quiero es que nos alineemos todos con el concepto bíblico de fe. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, que acabamos de leer, que la fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchos de nosotros nos hemos memorizado este versículo, ¿sí? Sabemos lo que dice el versículo 1. Pero cuando les pedimos, a ver, explícame qué significa, muy pocos lo pueden hacer. Entonces, esta mañana quiero que nosotros desmenucemos el concepto de fe, que veamos cuál es la anatomía de la fe. Usualmente yo empiezo por darles una definición y después les digo, así es como se ve esto que estamos viendo. Ahora va a ser al revés. El día de hoy les voy a decir, ok, ¿cómo se ve? ¿Qué es lo que produce la fe? Y luego finalizamos con una definición de fe. ¿Sí? Como cristianos se nos ha enfatizado una y otra vez que somos justificados por fe. Romanos 5 versículo 1. Somos justificados por fe. Somos declarados ante Dios como no culpable por fe. El apóstol Pablo también nos dice en Efesios capítulo 2 que somos salvos por gracia a través de la fe. ¿Sí? Entonces es importante, es de suprema y eterna importancia que entendamos qué es la fe. Amén. Apóstol Pablo también nos dice en 2 Corintios 13:5, probaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Entonces, a través de todo el Nuevo Testamento, inclusive del Antiguo Testamento, el concepto de fe sale una y otra vez. Y sin embargo, como cristianos hemos pasado, y se los tengo que confesar, incluyéndome a mí, hemos pasado poco tiempo entendiendo realmente qué es la fe. Sabemos que la fe, sola fide, fue algo crítico que movió el movimiento o que impulsó el movimiento de reforma con Lutero, con Calvin, con John Huss y con todos los reformadores. ¿Por qué? Porque Lutero escucha un mensaje del libro de Romanos donde dice que el justo por la fe vivirá. Entonces Lutero entendió en ese momento lo que significaba la fe. Y ese entender de lo que significaba la fe fue lo que lo llevó a el movimiento de reforma. Para muchos cristianos, como les digo, sabemos, porque nos lo dice la palabra, que hemos sido justificados por fe.
Somos justificados por fe, dice la palabra, y no por obras. Entonces, para muchos cristianos la fe es que somos justificados por ella y no por obras. Amén. Y muchos de nosotros nos quedamos ahí. No vamos más allá para ver qué significa tener fe. Pero, ¿cuál es la sustancia de la fe? Sabemos que hay una fe que salva. Sabemos que hay una fe falsa. Santiago capítulo 2 nos dice que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Cómo se ve el hombre de fe? ¿Qué produce cuando un hombre tiene una fe que salva? Y eso es lo que vamos a ver esta mañana, hermanos. Se cuenta de un equilibrista que había un cordón de un edificio a otro. Y todos tenían un espectáculo cada tarde donde él se subía a su bicicleta y a través del cordón pasaba de un edificio a otro. Antes de empezar su acto, les gritaba a la gente: ¿creen ustedes que puedo pasar de uno? Y todos: sí puede. ¿Creen realmente? Sí puede. Ok, el que sí cree, que venga y se suba a la bicicleta conmigo. Todo mundo tenemos fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Sí? Todos los que estamos aquí tenemos fe de que esa silla nos va a aguantar y no se va a caer. Todos los que estamos aquí, cuando nos subimos a nuestro carro esta mañana, tenemos fe que los otros conductores no nos van a chocar. Amén. Entonces, ¿qué es fe? ¿De qué consiste la fe? Y es tan importante que el Señor nos dice: todo es posible para el que cree, todo es posible para el que tiene fe. Después, cuando el Señor ordena a Marta o a los que estaban presentes que remuevan la piedra donde estaba Lázaro, Marta le dice: Señor, ya tiene 4 días ahí, ya hiede, ya huele mal. Y el Señor la reprende, la exhorta y le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, sin fe no podemos agradar a Dios. Hay fe verdadera que salva y hay fe falsa. Es de suprema importancia que entendamos qué es la fe. El pastor Colin Smith relata cómo un pastor amigo suyo, tuvo que confrontar a un joven en el ministerio de jóvenes que tuvo relaciones íntimas con muchas muchachas del ministerio. Y cuando él lo confronta, el muchacho le dice: yo acepté a Cristo a los 15 años y después de ahí, si quiero vivir mi vida como un demonio, la viviré. Al cabo yo ya estoy salvo. ¿Es esta verdaderamente una fe que salva? Lo veremos el día de hoy. Hemos visto, hermanos, sacerdotes, hemos escuchado de casos de sacerdotes que abusan de niños. Hemos escuchado de líderes cristianos que viven en inmoralidad sexual, de líderes cristianos que viven abusando de finanzas, de líderes cristianos que viven abusando de la grey. ¿Es esta una fe que salva? Podemos voltear, como decimos en México, la tortilla y preguntarnos: ¿es la forma en que estamos viviendo evidencia de que tenemos una fe que salva? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y espero al final de esta mañana que todos podamos irnos de aquí diciendo: sí, tenemos una fe que salva. Como les dije, Santiago en el capítulo 2 de su epístola nos dice que hay una fe que es falsa. Y esa fe que es falsa es aquella que solamente tiene una aceptación intelectual. ¿Sí? Hay mucha gente que cree que Dios existe. Hay mucha gente que cree que Cristo fue real, que vino hace 2000 años, que caminó en esta tierra. Ellos creen eso. Hermanos, la palabra nos dice que hasta los demonios creen y tiemblan.
Entonces, si tenemos lo mismo que tienen los demonios, no nos sorprendamos que nuestro futuro eterno va a estar acompañado de ellos. Si todo lo que tenemos es una aceptación intelectual de que Dios existe, tú dices que crees que Dios existe, dice, y haces bien, dice Santiago, pero hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué es una fe que salva? Las Escrituras nos los presentan en el capítulo 11 y es importante que todo cristiano haya leído o estudiado este capítulo 1, 2, 3, 10, 15, 20 veces, porque es importante lo que este capítulo nos enseña. Como contexto, recordemos por qué se escribió la carta a los hebreos. Los hebreos eran un grupo de cristianos que estaban por dejar la fe, porque se les había vendido, como al igual de muchas iglesias, que sí, Cristo era necesario, pero había que complementar el trabajo de Cristo por medio de mantener la ley de Moisés. Entonces, el escritor de Hebreos se lanza a hacer una apología de cómo el sacrificio de Cristo era suficiente para la salvación y cómo la forma de apropiarnos de esa salvación era por medio de la fe. Entonces, en el capítulo 11, el escritor se lanza a compartir con ellos ejemplos de la historia de Israel que era muy conocida para ellos. Personajes que son venerados en la historia de Israel. Y eso es lo que va a hacer el autor en el capítulo 11. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Una fe que salva, hermanos, empecemos por definir que una fe que salva es aquella que nos va a llevar a actuar en consecuencia. En otras palabras, si verdaderamente tenemos una fe que salva, esa fe nos va a llevar a comportarnos de la manera que Dios quiere que nos comportemos. Amén. Entonces, empecemos. En el versículo 3 nos dice que, y si me quieren acompañar ahí, no les voy a leer voy a leer partes de los versículos. Versículo 3 del capítulo 11 nos dice que por fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que no se ve, o de lo que se ve, perdón. Que lo visible no provino de lo que se ve, o sea, de la palabra de Dios que no se ve. Entonces, versículo 3 nos dice que por fe entendemos. Por fe entendemos. La fe, hermanos, nos va a abrir el entendimiento para entender las cosas de Dios. Una fe que salva más y más como crecemos en la fe de nuestro Señor. Vamos a ir entendiendo todas las verdades que la palabra de Dios nos comparte. Yo recuerdo, les comparto a mucha gente que yo fui cristiano, o atendí la iglesia católica, por 35 años de mi vida. Los primeros 35 años de mi vida yo asistí a la iglesia católica. Yo intenté muchas veces leer la Biblia, muchas veces, y no me hacía ningún sentido. Leía una y otra vez y no entendía nada. Sin embargo, en el momento en el que el Señor me salva, la Biblia empezó a tener sentido. Y una vez que empecé a leer la palabra, el Señor empezó a revelarme el entendimiento, empezó a darme el entendimiento para entender su palabra. Recordemos cómo el apóstol Pablo ora por los filipenses y ora que el Señor abra los ojos de su entendimiento para que ellos puedan entender su llamamiento, para que ellos puedan entender la grandeza del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, la verdadera fe que salva te va a dar entendimiento. Amén. Después en el versículo 4 nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio. La verdadera fe que salva es una fe que está dispuesta a ofrecer sacrificios. Muchos de nosotros no somos capaces ni de levantarnos temprano para venir al servicio. Muchos de nosotros no somos capaces de hacer el sacrificio de venir los jueves a ser ministrados por la palabra de Dios.
Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que una verdadera fe que salva está dispuesta a hacer sacrificios. Dice el Señor, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, recoja o levante su cruz todos los días y sígame. El mayor sacrificio para los seres humanos es negarnos a nosotros mismos. Porque ¿qué se nos ha vendido desde el día que nacimos? Primero yo, luego yo y después yo. El Señor dice, si tú quieres seguirme a mí, primero soy yo, luego yo y después soy yo. La verdadera fe que salva entiende y está dispuesta a sacrificarlo todo por Él. Vemos el ejemplo de los 12 discípulos del Señor. Cómo el Señor nomás les decía, Leví, sígueme. Se levantaban, dejaban todo y lo seguían. Esa es una verdadera fe que salva. ¿Qué en su vida, hermanos, usted no ha dejado o no está dispuesto o dispuesta a dejar? ¿Qué está tomando ese lugar o qué está usted no dispuesto a sacrificar por el Señor? ¿Su comodidad? ¿Su comodidad financiera? ¿Qué es aquello que usted está o no está dispuesto a sacrificar? Después en el versículo 5 nos dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál es su testimonio, hermanos? Su testimonio o bendice o maldice. ¿Está usted siendo bendición para aquellos que están alrededor de usted? ¿Sabe la gente que está alrededor de usted que usted es cristiano? Comparte de palabra o cuando menos de su forma de conducirse, comparte que usted es cristiano, comparte usted el amor de Cristo, comparte usted el testimonio del trabajo de Dios que Dios ha hecho en su vida. La verdadera fe que salva es una fe que da testimonio. ¿Está usted dando testimonio de su fe? ¿Está usted compartiendo el testimonio de su fe? Esta mañana con mis hermanos en la oración de varones compartíamos cómo la maldad del hombre, el pecado del hombre se está acelerando rápidamente. Como dijo la palabra, como en los tiempos de Noé. Y sabemos que la venida de nuestro Señor Jesús está cerca. ¿Cómo sabemos? Porque hemos visto la maldad. Y hemos visto que hay un punto donde el Señor, aún siendo misericordioso, aún siendo lleno de gracia, hay un punto donde va a colmar su paciencia. Vemos que la maldad del hombre está llegando a ese punto. Y sin embargo, los cristianos seguimos dormidos. Los cristianos seguimos contentos de estar como estamos. Y mientras nosotros estemos de aquel lado, no me interesan los demás. La verdadera fe que salva da testimonio. Versículo 7 nos dice que por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. La fe, hermanos, iniciará grandes proyectos, ideas e iniciativas, las cuales avanzarán los propósitos de Jesucristo en el mundo. Refugio de Gracia, hermanos, es un ejemplo de esto. Muchos de ustedes no lo saben, pero mi hermano David, mi hermano Fausto y su servidor teníamos años. Lo que pasó no precipitó que pasara esto, teníamos años orando por esto. Años teníamos orando por ellos. Mi hermano Fausto, mi hermano David y su servidor tenemos
cuando menos 10, 12 años trabajando juntos. Y esta era una oración que teníamos por muchos años. La verdadera fe, la fe que salva, no tiene miedo de llevar a cabo proyectos para avanzar la causa de Cristo. Y esta es una extremadamente otra evidencia de la verdadera fe que salva. Versículo 8 nos dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Obedeció y salió sin saber a dónde iba. La verdadera fe que salva es una fe que obedece. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Dice nuestro Señor en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? La fuerza de ese enunciado en el lenguaje original está oculto en el español, en el inglés. ¿Sí? La palabra que nuestro Señor usa en esta frase, Señor, es la palabra hagios en el original. Hagios quería decir el dueño de los esclavos, el amo de los esclavos. Entonces el Señor les está diciendo, ¿por qué me llamas amo, y no haces lo que yo te digo? Para que pueda haber un hagios, un señor, tiene que haber un doulos, y doulos era el esclavo. Si una persona no tiene esclavos, entonces no es un hagios, no es un señor, no es un amo. Entonces la implicación es esta: cuando tú le dices a Jesús o le llamas a Jesús tu Kyrios, tu Señor, básicamente te estás declarando su esclavo. Por definición bíblica, todo cristiano es esclavo de Dios. Pasamos de la esclavitud del pecado a la esclavitud de justicia. Pasamos de ser esclavos de muerte, esclavos del pecado, a ser esclavos de Cristo Jesús. Todos los apóstoles que escribieron cartas al Señor, Pedro, Juan, los hermanos del Señor, Judas, Santiago, todos se declaraban como siervos de Cristo Jesús, como doulos, esclavos de Cristo Jesús. Entonces el Señor está resaltando lo irracional de una persona que lo llama Señor, que lo llama Kyrios, y sin embargo no hace lo que Él le dice. Un esclavo no tiene más que, el único derecho que un esclavo tiene es de hacer lo que su Señor le manda hacer. Entonces, ¿cómo me puedes llamar? El Señor dice, ¿cómo me puedes llamar Señor y no haces lo que yo te digo? No tiene sentido. Entonces, realmente, con tu boca me estás llamando Señor, pero con tus actos estás rechazando lo que estás llamando con tu boca. La verdadera fe que salva es una fe que obedece. Juan en su evangelio a veces usa intercambiablemente la palabra fe con la palabra obediencia. La verdadera fe que salva es una fe que obedece. Amén. Después en el versículo 16 el autor nos va a decir que estos grandes hombres de fe anhelaban una patria mejor, esto es, celestial. Somos peregrinos en este mundo, hermanos. Vamos de paso. Este no es nuestro hogar. ¿Sabía usted, hermano, que Abraham, siendo rico, era extremadamente rico? Nunca habitó en una casa. Siempre habitó en tiendas de campaña. ¿Por qué? Porque él sabía que este no era su casa. Él sabía que él no pertenecía. Estamos en el mundo los cristianos, pero no somos del mundo. ¿Ve la diferencia? El Señor, en el capítulo 17 de Juan, le ora al Padre y le dice, no te pido que los saques, porque en el momento en que nos saques se acabó. Es game over para este mundo. Entonces el Señor le estaba diciendo a nuestro Padre, sé que no son del mundo, Padre, pero déjalos ahí, ¿para qué? Para que sean la luz
para que sean la sal y que este mundo tenga esperanza. Pero el verdadero cristiano anhela lo que viene después. Romanos 8:18 nos dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. La fe que salva no ve las circunstancias actuales, ve lo que está en el futuro. Confía en lo que se le ha prometido para el futuro. Confía cuando el Señor le dice, si tienes, no se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Y si me voy para construir un lugar para vosotros. Y si me voy a regresar por ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes estén donde yo estoy. Una fe que salva, anhela, espera, desea el retorno de nuestro Señor. Lo que nos espera, porque ojos no vio ni oídos oyeron lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. ¿Tiene usted ese anhelo, hermanos? ¿O es de lo que durante el COVID fue y se escondió en su casa? ¿Dónde están sus ojos? A los atletas, sobre todo los atletas de alto rendimiento, les dicen, no te fijes en el trabajo de todos los días, enfócate en la meta. ¿Cuál es la meta? La presea de oro en los Olímpicos, el campeonato mundial de las series de las ligas mayores de béisbol, el Vince Lombardi en la NFL. No te enfoques en todo el trabajo, el dolor, el levantarte temprano, el tener que ir a practicar 4 o 5 horas diarias, el tener que cuidar lo que estás comiendo. No te enfoques en nada de eso. Enfócate en la meta. La fe que salva es aquella que está enfocada en la meta. Y la meta es Cristo Jesús. Y estar con Él donde Él está. La meta no es el cielo, hermanos. La meta es Cristo Jesús. Nuestro tesoro es Cristo Jesús. Lo demás es gravy, como dice la expresión americana. Es la cereza en el pastel. La meta es, nuestro premio es Cristo Jesús. Amén. Después en el versículo 20 nos dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Entonces la verdadera fe que salva, bendice. Era difícil bendecir a personajes como Esaú, que por un caldo vendió su progenitura, o a Jacobo, que era un engañador, que era un tramposo, que era un mentiroso. Era difícil bendecir a estos personajes, ¿sí? ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es el legado que usted está dejando a sus hijos, a su familia? ¿Es su vida una bendición para ellos? ¿Cuál es el ejemplo que usted está dando? ¿Son sus hijos piadosos? ¿Están sus hijos enfocados en crecer en el Señor? ¿Está usted siendo bendición para la gente que lo rodea? Para sus vecinos, para sus hermanos y hermanas en Cristo. La palabra nos dice que la verdadera fe que salva, bendice. ¿Está usted siendo una bendición? ¿O usted está haciendo simplemente yo, luego yo y al último yo? Después el versículo 21 nos dice, por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendice a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. La verdadera fe que ama, hermanos, adora. A pesar de todo y a pesar de lo que esté pasando, la verdadera fe que salva, adora.
Jacob estaba muriendo. Y sin embargo, ¿qué hizo? Adoró. Habacuc 3, 17, 18 nos dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Job, después de un sinnúmero de calamidades, ¿cómo reacciona? El enemigo le dijo al Señor, te va a maldecir a tu cara. Tú lo tienes protegido, no me dejas que lo toque, te va a maldecir. Déjame que lo toque nada más, que le quite todo lo que tiene y él te va a maldecir a tu cara, dijo el Señor. Go, adelante. Job 1:20 nos dice cómo reaccionó Job. Entonces Job se postró en tierra y adoró. Después de todo lo que pasó, Job se postra y adora al Señor. Nos duele la cabeza y ya estamos maldiciendo. Perdemos nuestro trabajo y ya estamos diciendo, pues entonces no que yo era tu hija, no que tú me ibas a bendecir. ¿Qué me he ganado por estar contigo? La verdadera fe que salva, adora. ¿Por qué? Porque la verdadera fe que salva entiende que los planes de Dios son superiores. Que aunque no entendamos por qué nos está pasando lo que nos está pasando, todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. La verdadera fe que ama ve a Dios primero, después a Dios y al último a Dios. ¿Es usted capaz de adorar a Dios a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones? ¿Es usted capaz de adorar a Dios a pesar de sus pérdidas personales, financieras? La verdadera fe que ama es una fe que adora. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver a partir de esto, hermanos? La verdadera fe que ama es una fe que te da entendimiento, que está dispuesta a sacrificar, que da testimonio de Dios, que construye, que obedece, que anhela, que bendice, que adora. Podemos constatar que la verdadera fe que ama es más allá de una aceptación intelectual. Podemos ver que esta fe es un árbol viviente que da mucho fruto. La fe verdadera que salva es una fe que da mucho fruto. ¿Por qué es tan importante la fe? Porque la fe es aquella que nos une a nuestro Señor Jesucristo. La fe es aquella que nos hace ser uno con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Señor, recuerden en Juan 15:15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que pertenece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Vimos todos los frutos de la fe que salva. El que permanece en mí da mucho fruto. ¿Y cuál es la forma de unirnos a él y permanecer en él? La fe. ¿Sí? La fe es el vínculo que nos hace parte de Jesús y que hace a Jesús nuestro. Esa es la fe. Entonces, ¿qué quiere decir las Escrituras cuando dicen que somos justificados por fe? ¿Sí? Hermanos, no somos justificados por el tamaño de nuestra fe, por la fuerza de nuestra fe. Recordemos el padre que le dijo al Señor, ¿crees? Y le dijo, creo, pero Señor, ayuda mi falta de fe. No somos justificados por el tamaño de nuestra fe, sino porque tenemos y hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Y esa fe es la que nos une a nuestro Señor Jesucristo, la que nos hace ser parte de Él, la que nos hace que Él sea nuestro. Amén. El comentarista Bruce nos dice, la religión de un creyente
no consiste en una mera aprobación intelectual a ciertas proposiciones o doctrinas. Consiste en unión, comunión y compañerismo con la persona viviente de Jesucristo. Unión, comunión y compañerismo con Jesucristo. Eso caracteriza su caminar, hermanos. Unión, comunión y compañerismo con Cristo Jesús. Es eso lo que caracteriza su relación con Cristo, su caminar con Cristo. Todos aquellos que estamos casados aquí, sabemos que dependiendo de la persona con la que nos casemos, se va a modificar nuestra conducta de acuerdo a esa persona. ¿Se ha modificado su conducta cuando usted pasó a ser el esposo o la esposa de Cristo? Todo varón, toda mujer casada cambia en el momento en que se une a su cónyuge. ¿Ha cambiado nuestro proceder? Porque al momento de tener fe, eso nos une a Él. Y al unirnos a Él, eso debe de cambiar nuestra conducta. ¿Puede ser hoy en día ese su testimonio? ¿Es ese su testimonio? Que su unión con Cristo, con el cual usted tiene unión, con el cual usted tiene compañerismo, con el cual usted tiene comunión, ha cambiado su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar, ha invadido todo su ser. Si la respuesta es sí, esa es la fe que salva. Si la respuesta es no, tenemos que hacer un análisis, como dice Pablo, 2 Corintios 13:5, probaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. El tiempo es corto, hermanos. Me advirtieron que los hermanos americanos tienen su reunión, entonces vamos a un par de cosas. ¿De dónde proviene la fe? ¿Cómo llega la fe? Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos estamos llenando, hermanos, de las maravillosas aportaciones de la palabra de Dios. Estamos siendo ministrados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Yo le comentaba a los hermanos que están aquí los jueves, que cada vez son menos, que es una verdadera lástima, ¿sí?, que el Señor esté proveyendo esto para refugio de gracia. Que todavía nos podamos reunir libremente, que no creo que vaya a ser por mucho tiempo, porque la persecución sobre los cristianos está en aumento. No nos damos cuenta, somos como la ranita que se le echa al agua y se le prende la lumbre. Empieza a subir la temperatura y la ranita ni cuenta se da, hasta que está cocida por el agua hirviendo. Así estamos los cristianos. Se está subiendo la temperatura y ni cuenta nos damos. Ya hubo un intento grande que durante el COVID que no nos querían dejar reunirnos. La persecución viene. Estamos siendo preparados para lo que viene. La única manera de hacerlo es recibir las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces cerremos esta mañana. Les quiero dar qué es, basado en todo esto, cuál es una definición de fe. Y tenemos que estar alineados, hermanos, todos los que estamos aquí, que somos partes de esta congregación, tenemos que estar alineados. ¿Qué es lo que significa tener fe? ¿Qué es la fe? Ya vimos cómo se ve. Ya vimos cuál es la evidencia de una fe que salva. Entonces, ¿cómo podemos definir? Para cuando llegue el hermano Troncoso, quien llegue y les pregunte, ¿qué es la fe? Usted pueda contestar sin ningún temor de que está dando una definición bíblica de lo que es la fe. La fe es el vínculo que nos une a Jesucristo, el cual nos lleva a confiar en las promesas de la palabra de Dios, independientemente de las circunstancias y consecuencias, la cual se manifiesta, la fe, en una obediencia amorosa y sacrificial a Cristo nuestro Redentor. Déjenme se la repito.
La fe es el vínculo que nos une a Jesucristo, el cual nos lleva a confiar en las promesas de la palabra de Dios, independientemente de las circunstancias y consecuencias. La fe, la cual se manifiesta en una obediencia amorosa y sacrificial a Cristo nuestro Redentor. ¿Se da usted cuenta todo lo que conlleva cuando uno dice yo tengo fe? Creo en Él, estoy unido a Él, creo en sus promesas, ¿sí? A pesar de lo que pase a mi alrededor, sigo creyendo en Él, sigo siendo de Él. Y esa creencia que yo digo tener en Él, esa fe que yo digo tener en Él, se manifiesta en mi obediencia con una disposición a sacrificarme a mí mismo por Él. ¿Por qué? Porque Él es merecedor de todo. Esa es la fe. Esa es la definición bíblica de fe. Entonces, ¿qué nos podemos llevar esta mañana, hermanos? Examinaos a vosotros mismos. Tenemos aquí un buen parámetro para saber si estamos o no estamos en la fe. Examinar a vosotros mismos. Número 2, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo está pasando usted siendo ministrado por la palabra de Dios? Hasta los demonios creen y tiemblan. 3, la verdadera fe da testimonio a un mundo que perece. ¿Está su vida siendo testimonio al mundo que perece? ¿Está usted compartiendo el regalo de la redención en Cristo Jesús? Número 4 y última, sabemos que la fe se perfecciona por las pruebas. No hay nada más duro, hermanos, que estar en las sidelines, en la banca a un lado, viendo que una persona que tú amas está en pruebas. Algunos dicen que las pruebas que le pasan a uno son las más difíciles y no es cierto. Las pruebas más difíciles son aquellas que los que tú amas están pasando. Y que tú darías tu vida entera porque esto te estuviera pasando a ti y no a ellos. Pero la fe, la verdadera fe que salva, nos da paz de entender que esa persona está siendo perfeccionada por Dios. Que esa persona, Dios está haciendo el carácter, la figura de Dios, de Cristo, en ellos. De la misma manera que Él lo está haciendo en nosotros. Porque si no duele, no es prueba. Y una prueba que no es, una fe que no es probada, es una fe que no puede ser confiada. Amén. Amado Padre, le damos gracias, Señor, esta mañana porque usted, Señor, usted es bueno, Señor. Señor, usted es digno de confianza, aun cuando nosotros en nuestro corazón duro, Señor, a pesar de haber visto una y otra vez su fidelidad, una y otra vez su poder y su amor por nosotros, seguimos sin confiar en usted, Señor. Esta mañana le damos gracias porque su palabra nos dice claramente que usted es digno de ser confiado, que usted estuvo dispuesto a venir a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Esta mañana le voy a pedir en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros reflexionemos, Señor, hacia dónde estamos en nuestra fe. Si nuestra fe es verdadera, Señor, y si lo es, ¿qué necesitamos para que esa fe sea perfeccionada, sea acrecentada, Señor, y sea una fe que dé fruto abundante? Señor, le voy a pedir en el nombre de Jesús por cada uno de nuestros hermanos en nuestra congregación, por todo el cuerpo de Cristo Jesús, ya sea que se congreguen donde se congreguen, Señor, para que usted, Señor, los bendiga, nos dirija y para que fielmente nos siga proveyendo como lo ha hecho hasta ahora, Señor. Señor, bendito sea usted, reciba toda adoración y toda gloria porque usted lo merece, Padre. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y el pueblo de Dios dice, amén y amén.